El día de hoy quiero que estés atento a nuestro trabajo. Hoy tengo para ti un seminario especial de un tema muy interesante, y es que el razonamiento verbal se mueve a través de los significados. Es por ello que hoy día voy a realizarte un seminario de los sinónimos y todas sus clasificaciones. A eso le llamamos sinónimos clases. Sígame. Bien, chicos, ahora sí, vamos a trabajar nuestro tema, los sinónimos. Profesor, ¿cuándo hablamos de sinónimos? Me preguntas. No, bueno, algo básico que debemos tener en cuenta es cómo se define etimológicamente un sinónimo. Un sinónimo se puede definir etimológicamente según los elementos, por ejemplo, sin y onimo. Sin, que significa con, y onimo significa nombre. Entonces, etimológicamente hablando, un sinónimo es aquella palabra que hace referencia a un nombre. Ahora, según la Real Academia de la Lengua Española, define a los sinónimos como todas aquellas palabras que tienen igual o parecido significado, pero un diferente significante. Quizás por ahí me preguntará, profesor, disculpe, ¿y qué es un significante? Bueno, cuando yo hablo de lo que es significante, el significante es la forma de la palabra y el significado es el contenido que tiene esa palabra, o sea, ¿qué es la palabra? Yo voy a explicarte cómo se podría presentar un sinónimo en un examen de admisión, porque vamos a recordar que hay tipos de sinónimos. Los más clásicos en los exámenes de admisión en diferentes universidades son, por ejemplo, los sinónimos léxicos. Esos son los más clásicos. Pero quizá vas a encontrar en alguna otra universidad que se desarrolla sinónimos por relación o llamados también pareados. Vamos a tener ejercicios de esa naturaleza. Y por último, podríamos considerar dos grupos más que tienes, en este caso a los sinónimos contextuales y también a los sinónimos por significación o los sinónimos semánticos. Cuando yo hablo de cada uno de ellos, a medida que voy explicando la práctica, porque yo te voy a explicar la práctica, una práctica muy bonita, muy interesante, voy a decirte, por ejemplo, este es un sinónimo léxico, pero en este momento yo te voy a explicar tres condiciones para que tú puedas manejar, por ejemplo, qué es un sinónimo, ¿ya? O sea, cómo desarrollar un sinónimo léxico, que es el que más viene en las universidades. Por ejemplo, miren, si tú puedes observar, bueno, nuestro tema son los sinónimos, ya sabes, repito, aquellos términos que tienen igual o parecido significado, pero un significante diferente. Ahora, bueno, voy a tener la estructura del sinónimo y por acá tengo los pasos para resolver sinónimos. Ahora yo te pregunto a ti, ¿sabes cómo desarrollar sinónimos? Existe una regla de oro. La regla de oro, ¿qué dice? La regla de oro dice lo siguiente: para desarrollar un sinónimo, ¿sí?, vas a tener en cuenta tres pasos. Esos tres pasos vamos a tener que aplicarlos. Pero bueno, si tú ya eres experimentado en desarrollar sinónimos, no tendrías que recurrir a estos pasos, pero siempre es justo y necesario que tú tengas en cuenta los pasos para desarrollar ¿qué? Para desarrollar lo que son los sinónimos. Por favor, mira, supongamos por ejemplo lo siguiente, pasos para resolver sinónimos. Primer paso, profe, ¿cuál es el primer paso a seguir? El primer paso es que dos palabras serán sinónimas siempre y cuando ambas palabras pertenezcan al mismo campo semántico, ¿sí? Quizá, bueno, hayas escuchado que es un campo semántico. El campo semántico es la unidad de significación que existen entre elementos, pero si tú lo quieres resumir, un campo semántico se refiere al tema común que hay entre dos elementos. Si hablamos de los sinónimos, estamos hablando que dos palabras, escúchame, serán sinónimas siempre y cuando estas palabras tengan el mismo campo semántico, o sea, el mismo tema común, que pertenezcan al mismo tema común. Quizás no me vas a decir, profesor, todavía sigo sin entender el campo semántico. Bueno, para que tú lo entiendas mucho mejor, vamos a colocar lo que serían dos términos sinónimos. Por ejemplo,
Mira este término. Voy a colocar el término saborro como sinónimo de la palabra mofletudo. Y esa palabrita a la vez va a ser sinónimo de ¿qué? De gordo, ¿no? El más conocido. Profesor, saborro y mofletudo, ¿son sinónimos? Sí. ¿Y por qué son sinónimos, profesor? Porque uno, están dentro del mismo campo semántico. O sea, entre este término y este otro término, entre saborro y lo que es mofletudo, hay un tema común entre los dos. Y ese tema común entre los dos es que ambos se relacionan en cuestión al aspecto físico. Y es el aspecto físico que hay entre los dos, por ejemplo, que está coincidiendo el campo semántico. Si a ti te preguntan, ¿cuál es el campo semántico de saborro y mofletudo? El campo semántico de saborro y mofletudo es nada más y nada menos que el aspecto físico. Ahora, quiero saber otra pareja de sinónimos. Por ahí podríamos poner melancolía con la palabra murria. Profesor, melancolía con la palabra murria. Sí, melancolía y murria. ¿Son sinónimos? Sí, porque tienen un igual o parecido significado. Ahora, lo que sucede es lo siguiente, que cuando yo hablo de melancolía y murria, ¿sí? Son sinónimos los dos de la palabra tristeza. Profesor, dígame, ¿y estos elementos qué campo semántico comparten? El campo semántico de las emociones, ¿correcto? Entonces, si habla de campo semántico, es el tema común entre los dos elementos que están siendo seleccionados como sinónimos. Ahora, ¿cuál es el otro paso para resolver lo que serían sinónimos? El otro paso para resolver sinónimos va a ser nada más y nada menos que en sí lo siguiente, que ambas palabras compartan la misma categoría gramatical. Que ambas palabras compartan la misma categoría gramatical. Profe, ¿qué significa tener categorías gramaticales? Bueno, ahí nos trasladamos un ratito, nos trasladamos a lo que es la gramática, y dentro de la gramática vamos a hablar de la morfología, porque es una ciencia incluida dentro de esta ciencia enorme, y la morfología se encarga de estudiar la forma de cada palabra, pero específicamente hablando se encarga de las categorías gramaticales. ¿Y cuáles son las categorías gramaticales? Sabes, tradicionalmente se habla de 9 categorías gramaticales, ¿no? Ya en el transcurso, en el camino, han ido eliminando una por ahí, ¿no? Ahora, por ejemplo, miren, si yo tengo dos términos que sean sinónimos, vamos a colocar otros términos. Miren, si yo hablo, vamos a colocar un término, la palabra murria, sinónimo de la palabra tristeza, ¿correcto? La palabra murria, sinónimo de tristeza. Profe, ¿qué pasa con murria y tristeza? Si vamos al campo semántico, ambas pertenecen a lo que sería el campo semántico de las ¿qué? El campo semántico de las emociones, ¿correcto? El campo semántico de las emociones. Profe, ¿y la categoría gramatical? Bueno, debe recordar que dentro de las categorías gramaticales vamos a tener a lo que es el sustantivo, vamos a tener lo que es el verbo, un adjetivo, un adverbio también, vamos a tener pronombres, artículos, preposiciones, ya esa es materia de la gramática. Pero, ¿en qué momento utilizo eso? Por ejemplo, si en un sinónimo, si un sinónimo me plantea un sustantivo en la premisa, ya te voy a indicar cómo está estructurado un sinónimo. Si a mí me hablan de la premisa es un sustantivo, la premisa es un sustantivo, entonces mi respuesta debe tener necesariamente un sustantivo. Si es un adjetivo, mi respuesta debe tener un adjetivo. Es como lo de acá. Mira, si vamos quizá al primer ejemplo, saborro, mofletudo, sinónimo de gordo. Si a ti te plantean saborro como premisa, tú debes colocar como respuesta o mofletudo o gordo. Profesor, una pregunta, ¿qué pasa si en ejercicio aparece la palabra gordura? Definitivamente no podría ser respuesta. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo la misma categoría gramatical.
gramatical. Por ejemplo, acá murria es un sustantivo, su sinónimo debe ser otro sustantivo, mientras que murria es tristeza, ¿sí? Su sinónimo sería ese elemento, ¿correcto? Ahora, categoría gramatical es el segundo paso, respetar la categoría gramatical. Si yo digo verbo, mi premisa es verbo, mi respuesta debe ser un verbo. Esa es la condición número 2. Y la condición número 3, que es la más común, lógico, es la necesaria. ¿Sí? Profesor, en el tercer paso, ¿qué dice? Que las palabras, por ser sinónimos, compartan igual o parecidos, semas. Profesor, ¿a qué se refiere cuando usted dice igual o parecidos semas? Igual o parecidos semas. Cuando yo hablo de igual o parecidos significados, estoy hablando de la definición exacta de un sinónimo. Ah, profe, o sea, si ese tercer paso no se cumple, no hay nada, ¿sí? Igual, si no se cumple el primero, tampoco, ¿sí? Así que estos son los 3 pasos básicos para marcar los sinónimos que todo alumno debe tener presente. Ahora, yo te voy a explicar lo que sería un modelo de ejercicio. Por acá lo tenemos, mira. Tenemos la estructura del sinónimo léxico. La estructura del sinónimo léxico. Como tú puedes observar acá, he colocado mi premisa, que es la palabra doncel, y mis alternativas múltiples, ¿no? De mis alternativas múltiples que presento, uno de ellos deja, en este caso, de ser una alternativa múltiple para convertirse en mi respuesta. Para ello, ¿qué debo manejar? Debo manejar mis pasos que te acabo de explicar. ¿Ves lo importante que es aprender los pasos? Campo semántico, categoría gramatical, igual o parecidos significados. Profesor, entonces mira, de esta manera se van a presentar tus ejercicios. De esta manera. La premisa y sus alternativas múltiples. Ahora, ¿cómo debes manejar esto? Fácil. Profesor, si yo soy experimentado en el mundo de los sinónimos, no hay ningún tipo de problema. O sea, si tú manejas los significados, caramba, adelante. No hay que detenerse y marcar. Pero yo estoy explicando paso a paso porque hay alumnos que están entrando en este mundo de la postulación, de la preparación preuniversitaria y todo esto. Ahora, profesor, mire. La palabra doncel, como te digo, puedes conocer qué es y ya marcaste su sinónimo. Pero condiciones básicas. Campo semántico, hablamos de una etapa en la vida. ¿Sí? Hablamos de categoría gramatical, es un adjetivo, va cumpliendo. Y ahora viene lo más importante, el significado, ¿no? Quizá un alumno no conozca que doncel, y entonces ¿qué hace? Analiza cada una de las alternativas. Se dice turno, magnánimo, longevo, zagal, ladino. Y por ejemplo él dice, profe, yo conozco ¿qué sería longevo? No, y por ejemplo, si tú dominas tus sinónimos, tú dices longevo. Longevo es sinónimo de viejo, ¿no? De viejo. O podríamos decir senil. O podríamos decir seneto. Ahí está. Entonces, mira lo que tenemos acá. Conozco la palabra longevo. Sabes, yo siempre te voy a enseñar que cuando tú tengas un término y hay otro término que podría venirse a la mente, por ejemplo, la palabra mancebo. Por eso, pero longevo y mancebo no tienen nada que ver, sí, tienen algo que ver, pero no son lo mismo, no. Mientras longevo es viejo, senil, seneto, la palabra mancebo es joven. Profesor, mancebo es joven. Y nos ayudará esa palabra que usted nos ha dicho. Sí, mancebo es joven, adolescente, chaval, efebo, esa es la palabra mancebo. Grábatela bien, ¿ya? Ahora, luego tengo la palabra zagal, la palabra ladino. Otro elemento que quizás tú conozcas es la palabra tuno. Y la palabra tuno es sinónimo, por ejemplo, de pícaro. La palabra tuno es pícaro, sinónimo de truán, sinónimo de la palabra sinvergüenza,
sinónimo de bellaco, si quieres agrega bergante, esa es la palabra tuno. Profesor pícaro es el que está ahí, el sinvergüenza es el que está ahí. ¿Alguna vez has escuchado hablar del magnánimo? El magnánimo es el generoso, el magnánimo es el altruista. El magnánimo es sinónimo de altruista, sinónimo de generoso, ¿sí? Profesor, sinónimo de filántropo. Aquí está, ese es el generoso, ¿sí? Graba bien esa palabra. Ahora tienes el zagal. El zagal es el sinónimo de el famoso adolescente. Ya, profe, va acá, ¿sí? Adolescente. Sinónimo de la palabra chaval, también, chaval, ahí está. Ladino, vamos con ladino. Vamos a colocar por aquí unos sinónimos, astuto y árbol. Ahí está. Ahora, vamos a lo de acá. Mira, teniendo estos elementos, no te olvides que este señor es generoso, ya, generoso. Y la flechita me está impidiendo colocar la palabra, ¿sí? Generoso, pero tono pícaro, generoso, viejo para longevo, zagal para adolescente chaval y ladino astuto arte. Mira esto. Entonces, profe, ¿qué hacemos? Lo que debemos saber es esto. Doncel. Yo te voy a una persona joven, es el doncel. Ah, profe, entonces doncel viene a ser, por ejemplo, sinónimo de la palabra efebo, sinónimo de la palabra mancebo. Ahí está. ¿Sí? ¿Y será pícaro? No. ¿Y será generoso? No. ¿Y será longevo? Longevo sería su antónimo, ¿verdad? Un término opuesto. Senil, peor. Zagal adolescente, chaval. Doncel, ladino, astuto, artero. Señoras y señores, mi respuesta interesante va a ser la palabra zagal. Es la forma como de manera detallada puedes resolver un ejercicio de sinonimia, ¿correcto? Luego que he hecho esta breve explicación, vamos a trabajar con la práctica. Ya, esa práctica la vas a tener tú y vamos a continuar con nuestra práctica. ¿Sí? Listo.